El cacique Nigale es el héroe por excelencia del pueblo Añú. El pueblo Añú, como ya saben, es el pueblo originario de la cuenca de lo que hoy se conoce como el lago Maracaibo, eh, que nosotros consideramos que es un estuario porque reúne diversos tipos de agua. El agua del corazón del gran lago, de esos 12.000 kilómetros cuadrados, recibe 132 ríos y caños, algunos de los cuales pueden ser sumamente importantes, fundamentales, como el Catatumbo, que le abastece el 60% del agua dulce, o ríos brazos muy pequeños, que son, por ejemplo, las cañadas de Maracaibo, por decir algo, la cañada Morillo, que es el viejo río Manglar, o ríos intermitentes, como los ríos que vienen de la parte de Falcón hacia la zona oriental, norte oriental, de Quisiro, esa zona, el Matícora, el Cocuiza, que son ríos intermitentes que hay partes del año que están secos. Bueno, esas aguas más el contacto con el Golfo de Venezuela, que es Mar Caribe, hacen que nuestro lago sea realmente un estuario, es decir, un conjunto de distintas aguas que se confluyen en una cuenca y que por eso tiene ecosistemas muy especiales como los humedales, las zonas de manglares, que deben ser protegidos porque son fuentes de biodiversidad de vida. Ese estuario es fundamentalmente el hábitat de ese pueblo añú ancestral originario, que también tiene su presencia en el archipiélago añú, como yo le digo, a las islas Zapara, Toa, San Carlos, Maraca, y también por la cuenca del río Limón, Sinamaica, el Sinamaica de tierra y de agua, y poblados también ancestrales de la costa oriental del lago, como Paraute, que fueron exterminados, que fueron incendiados, desaparecidos el 13 de noviembre de 1939, y otros pueblos de agua. En Maracaibo queda Santa Rosa, y en San Francisco queda el barrio San Luis y otras comunidades en la costa suroriental y sur del lago de Maracaibo. Ese pueblo es el que habita ancestralmente estos territorios, este hábitat. Y nosotros fuimos los que recibimos esa primera invasión de los europeos en el territorio que hoy se conoce como Venezuela, después del oriente del país. Aquí llegaron incluso estableciéndose en Coro la primera invasión militar, propiamente dicha, dirigida por los huélsares, los alemanes, Ambrosio Alfinger, en septiembre de 1529, pero ya habían comenzado las aventuras, los saqueos por parte de los invasores españoles desde el 24 de agosto de 1499, cuando la llegada de la expedición de Alonso Ojeda a la zona del Golfo y la Bahía del Tablazo. Ojeda ni siquiera conoció el lago de Maracaibo, y una de las falsedades que nos han impuesto desde la historiografía burguesa colonizada es que Ojeda descubrió el lago cuando aquí había una presencia humana demostrada científicamente por los estudios de Crutzen, Ross y otros desde 14.000 años de antigüedad. Es decir, por lo menos las naciones arahuacas, que fueron las naciones madres de todos los pueblos de la costa de Venezuela, tuvieron aquí en el lago una presencia ya con una cultura, con un idioma, con unas formas de vida, con una cosmovisión desde 3.000 años antes de la llegada de los españoles. Y incluso fueron estas naciones las que poblaron las islas de Cuba, Puerto Rico, Dominicana, Haití, Jamaica y otras, porque está en la huella del pueblo taíno, está la marca también de las naciones arahuacas, que en el caso de Venezuela, desde la península Guajira, pasando por nuestro lago Añú y los caquetillos de Coro, hasta los guayqueríes de Paraguachoa, o sea, de Margarita, tenemos raíces arahuacas. Bueno, ese pueblo, que es el que recibe la invasión directa, es al que pertenece el cacique Nigales. Esta figura que nos conecta con una épica que nos negaron. La historia oficial nos negó la existencia de Nigales, aun y cuando desde 1612 ya Fray Pedro Simón, entre 1612 y 1614, recoge esa crónica en la visita que hizo a Venezuela y de la que salieron esos dos tomos, Noticias Historiales de Venezuela.
Y otros documentos posteriores fueron repitiendo la crónica de cómo Juan Pacheco Maldonado capturó a Anigala y a sus compañeros a través de una trampa en la parte oriental de Zapara, buscando sal en esas salinas que habían allí, el 23 de junio de 1607. Y los ahorcan en el cuartel que tenían los españoles en el puerto de Maracaibo el 26 de junio. Por eso yo digo, y he sostenido durante la investigación que vengo realizando de hace más de 30 años sobre este tema, que el pueblo añú resistió, la resistencia de nuestro pueblo a la invasión de los europeos duró por lo menos 108 años, es decir, más de un siglo. Lo dicen facilito en la historia oficial, ¿no? Que llegó a los de Ojeda y puso una cruz y dio unos versos, una real cédula, unas oraciones, qué sé yo, cualquiera de los cuentos que nos echaron, leyendas, mitos alienantes para dominarnos, para hacernos sentir inferiores, porque nosotros no somos capaces, nuestros pueblos originarios, según ellos, no eran capaces de descubrir nada, aunque estaban aquí desde hace 14.000 años atrás. Y de fundar, porque también dicen que ellos fundaron nuestras ciudades, cosa que es totalmente falso, porque aquí había, como lo dicen los propios textos de esos cronistas viajeros que llegaron, sobre todo a partir de comienzos del siglo XVI, como aquí había una nación pobladísima, muy bien organizada, con sus casas, con sus viviendas sobre el agua, con sus canoas, con sus puentes entre comunidades, y que ellos, los invasores, destruyeron, al punto de que casi nos exterminaron y perdimos el idioma en ese proceso, tanto de enfrentar a la colonia como de la ignorancia y del desdén con que se nos trató en la República Burguesa Dependiente, como el remate que nos dieron con el advenimiento del imperialismo petrolero, porque el pueblo que más sufrió los embates del imperialismo petrolero y es una deuda gigantesca que el país tiene con nosotros, con el pueblo añú, es el pueblo orillero del lago de Maracaibo, porque en el lago de Maracaibo fue donde clavaron fundamentalmente sus colmillos las transnacionales imperialistas del petróleo. Con eso se formó el imperialismo, con nuestras energías fósiles extraídas de la zona del lago de Maracaibo, tanto por los Estados Unidos como por los capitales anglo-holandeses. Y por eso, entre otras cosas, incendiaron a Paraute para quitar ese pueblo de allí, más de 800.000 casas quemadas en 2 horas, en un incendio provocado, que ellos después le echaron la culpa a una señora que dejó caer una lámpara, y es falso. Lo quemaron a propósito. Durante 3 noches seguidas dejaron un derrame de petróleo allí en lagunillas de agua para que se incendiara, que para nosotros se llama Paraute, es el nombre ancestral de ese pueblo también añú. Aquellos invasores nos han llamado de diferentes formas en sus textos, en sus crónicas. Nos llamaron onotos por la tradición que había de untarse la piel con achote, ¿no? Por eso en Estados Unidos también los llamaron piel roja, a nuestros primos de allá. Nosotros también nos pintábamos de rojo para protegernos tanto de la influencia solar como de los mosquitos. Una de las ventajas de la vida palafítica es que el pueblo pues se protegía también del ataque de los mosquitos, porque esa casa ecológica permite el fluido de los vientos, de los aires, y es una casa hecha con unos materiales típicos originarios del manglar, la enea y las diferentes maderas que entonces eran muy ricas aquí, la vera y otras, que se usaban sobre todo las más fuertes para horcones. Este pueblo añú resistió 108 años. Antes incluso hubo otros caciques que fueron menos conocidos, como Tomainguola, que era cacique de Paraute, por cierto, de Lagunilla de Agua, pero se destaca más la figura de Nigales porque fue el último jefe de esa última guerrilla de resistencia contra los invasores europeos que, después de esos 108 años de resistencia, se apoderaron de nuestro lago. La estrategia del Imperio Español se sintió motivada sobre todo por las riquezas auríferas de minerales, de oro y otros, y también de productos vegetales que fueron de interés comercial muy fuertes para la época, como el cacao, por ejemplo, porque se traían de la zona de todo el delta, el cuadrante ese de que va desde la zona de Barinas hasta la parte de hoy en día que es de Colombia, Chile, Chinaco, hasta Pamplona, todo eso,
y por eso en Tunja, entonces Virreinato de la Nueva Granada, se alían con los de Trujillo, que habían llegado también por Coro y por el Tocuyo, se alían con los que fueron ocupando San Cristóbal, La Grita, Mérida, Gibraltar, para invadir Maracaibo. Y así lo hicieron a través, fíjense que, por eso yo digo que Ambrosio Alfige no fundó ninguna ciudad en Maracaibo, porque apenas estuvo aquí 7 meses y 23 días de la primera invasión. En 1529, se fue en mayo del 30, regresó en septiembre del 31 y se fue por ahí por el río Limón, por donde él anduvo explorando y asesinando y saqueando. Bordeó por los montes de Oca, la sierra de Perijá, por el lado que hoy pertenece a Colombia, es decir, la falda occidental, y fue a resollar allá al sur del lago, donde los barí lo flecharon en un combate y lo mataron, y murió el 31 de mayo de 1533, ese genocida criminal que lo que trajo aquí fue muerte, saqueo y esclavitud. Y sin embargo la historia oficial nos quiso imponer que es el fundador de Maracaibo, y hay gente todavía, lamentablemente, producto de la ignorancia y de esa imposición de una historia colonizada, que quieren celebrar la llegada de estos asesinos, de estos genocidas. Y fíjense que no fundó nada al punto de que todavía en 1569, o sea, 30 años después, volvieron a enviar a este invasor, Alonso Pacheco, que vino desde Trujillo, fue derrotado por el pueblo añú en noviembre de 1573, se fue huyendo incluso para Trujillo, y eso le valió que le hicieran juicios y todo. De allí que su hijo, Juan Pacheco Maldonado, que tenía ese clavito, digamos, ahí molestándolo, que tenía ese odio contra el pueblo añú maracaibero, es el que organiza, a petición de los que estaban en Maracaibo, de los que intentaron volver a invadir desde 1574, con Pedro de Maldonado y otros que fueron llegando, y que formaron aquí, digamos, una pequeña villa, una aldea donde quisieron establecerse para tener puerto y sacar esas riquezas por aquí. Pero el pueblo añú lo seguía combatiendo, y Nigales es el último jefe de los que se toman todo lo que es entendieron pues nuestros pueblos que el interés de esta gente eran los barcos para hacer comercio con los puertos del Caribe, con los puertos de México, por ejemplo, de Veracruz y Campeche, donde llevaban el cacao del sur del lago para mejorar el chocolate, la calidad del chocolate mexicano, o los puertos de Cuba o de otros destinos, Santo Domingo y por supuesto España, donde iban a parar las grandes riquezas. Entonces le interesaba el lago como pista de navegación, por eso invirtieron tanta plata en esa guerra. Contrataron a este Juan Pacheco Maldonado, organizó esa última incursión militar, salieron de Trujillo, se embarcaron por Moporo en unas embarcaciones, incendiaron Paraute, que fue el primer incendio de Lagunillas de Agua, como en marzo de 1607, capturaron a los jefes indígenas allí, que ellos llamaban, así lo anotan en sus crónicas, Matagüelo y Camiseto, que eran unos seudónimos que ellos les decían, porque estos incluso ya tenían vínculos con algunos frailes y que los habían bautizado y todo. Sin embargo, no les valió nada de eso, porque aquí los colgaron también, los asesinaron. Era uno de ellos, el de Paraute, y el otro de Misoa, que eran amigos y aliados de Nigales, y esos pueblos los incendiaron. Y cuando capturan a Nigales en Zapara, en la parte oriental de Zapara, junto a Telino Gaste, su segundo cacique, segundo comandante y otros compañeros, los traen a Maracaibo, los dejan encerrados en unas aulas, los escupen, los ofenden, los humillan, y el tercer día, el día 26 de junio, los ahorcan. Esa es la épica del cacique Nigales, pero lo que tenemos que destacar es, más allá de una figura individual, que a lo mejor ese ni siquiera era su nombre, porque así lo escribieron los cronistas invasores, y las investigaciones que yo he hecho en base al idioma Añún-Nucú, de lo que ha sobrevivido de nuestro idioma, en algunos de los hablantes que han quedado, y en las investigaciones lingüísticas que hicieron y los apuntes que hicieron de nuestro idioma en 1912 y 1914 Alfredo Hahn, y luego Marifran Pate en 1970 y años cercanos que estuvo por aquí, y es la que tiene el libro más conocido pues sobre nuestro idioma, que es el estudio descriptivo de la lengua Ñuñucú, Marifran Pate. En base a esos estudios y en base a lo que conocemos en la contemporaneidad del idioma Ñuñucú, gracias a hablantes como Geoffrey Márquez y a algunas ancianas de las que yo conocí en Moján en la década del 70,
esa raíz ni es la primera persona singular masculina, y el sonido uraure es una palabra que representa autoridad, jefatura, jerarquía, líder. Entonces, Nigale pudiéramos nosotros interpretar que es una castellanización de Niuraure. Niuraure es el cacique, el jefe, el líder. Y, y lo importante, decía, es esa conexión que Nigale como figura representa para nuestro pueblo, para reencontrarse con su épica, con su verdad histórica que nos fue negada, porque siendo nosotros de aquí mismo, de nuestros pueblos, yo soy del Moján, pero otros son de Sinamaica o de las islas o de Santa Rosa o de Paraute, y no nos enseñaban en nuestras escuelas la existencia de Nigales. Incluso nos hablaban así como se ha hablado en lo común, pues en el lenguaje ordinario cotidiano, de una leyenda del cacique Mara que no está demostrada en el papel, pero bueno, que es una leyenda que nosotros también respetamos y valoramos. Pero la existencia de Nigales está en los documentos. Incluso hay una carta del rey Felipe que felicita al gobernador de entonces en Venezuela, y por medio de a este capitán Juan Pacheco Maldonado, por la captura de dicen ellos, los indios que impedían la navegación por el lago, ¿no? En los papeles viejos ellos la llamaban laguna. Incluso todavía en la República algunos documentos al lago se refieren como laguna, porque eran aguas dulces y por eso le decían de esa manera. Y fíjense que Juan Pacheco Maldonado, para la corona española fue tan importante la captura de Nigales y bueno, la derrota militar de esta resistencia de nuestro pueblo en unas condiciones totalmente desiguales, con armas de madera, flechas, lanzas, arcos, piedras, y estos con cañones, con armaduras, con espadas de hierro, con armas de hierro, con armas con pólvora, mosquetes, arcabuces, perros entrenados como armas de guerra, caballos que eran extraños para nosotros, porque estos dos animales vinieron con los invasores, sobre todo con la gente de Ambrosio Alfínger, y de ahí en adelante el perro y el caballo fueron usados por los invasores como armas de guerra. Nuestra gente andaba a pie, andaba en cayucos con armas de madera, y por supuesto tenían unas condiciones de formación militar muy escasas, muy elementales. No eran pueblos que estaban en guerras antes con los pueblos vecinos, al contrario, tenían muy buena amistad con los caquetillos, tenían comunicación con los de las islas del Caribe, y vivían en paz con los del sur del lago, tenían intercambio con los barí, con los otros pueblos vecinos, con los guayú, etc. Y esta gente sí venían con un concepto geopolítico de dominación de un imperio al que tenían que tributarle, además pagarle impuestos, pagarle parte, los quintos reales que llamaban, pagar las cuotas que tenían que pagar a la corona y que tenían que repartirle a las autoridades locales también. Entonces, Juan Pacheco, para demostrar la importancia que le dio la corona española a que por fin, después de 4 intentos de invasión sobre el lago y haber derrotado por fin al pueblo añú, que resistió 108 años, le dieron como premio, a través de una real cédula que está sentada en los libros del Archivo de la Nación, y yo me di incluso la tarea de transcribirla, a él y a algunos de sus colaboradores, de los militares que vinieron con él, unos privilegios muy especiales. A Juan Pacheco Maldonado le dieron una renta de 2.000 castellanos de oro, una fortuna, anuales, para 2 vidas, o sea, para él hasta que muriera y para uno de sus herederos. Eso demuestra la importancia que tuvo la derrota militar del pueblo añú, nuestro pueblo, por parte del Imperio Español, cuando lograron apoderarse de la patria lacustre. El pueblo añú merece ser mirado por el Estado venezolano, en primer lugar, para reivindicar esa épica que se nos negó. En segundo lugar, para reconocer nuestra preexistencia y nuestra consecuencia con la lucha anticolonialista, con la lucha antiimperialista, porque aquí estamos todavía a pesar de todos esos embates. Fuimos el pueblo que más sufrió los efectos de la industria petrolera, que casi nos destruyen al lago y nos mataron nuestras especies, incluso con la pesca de arrastre en el Golfo, que gracias a algunas conquistas del proceso de la Revolución Bolivariana se impidió la pesca de arrastre y volvimos a ver la curvina, por ejemplo, en el lago. Pero la contaminación siguió durante todo el periodo petrolero, hasta la fecha. Y
Eso nos ha causado muchos daños. Hubo momentos en que el pueblo añú era uno de los pueblos más pobres de América Latina y daba vergüenza ver esas estadísticas cuando hemos sido pues los habitantes originarios de hace 14.000 años de este lago y no hemos percibido los beneficios ni de la industria petrolera, ni de la petroquímica, ni de la cementera, que casi acabó con Isla de Todas, y ni siquiera del canal de navegación, que salinizó parte del lago y los acuíferos subterráneos, y por ahí han pasado todas las riquezas del siglo de imperialismo petrolero por ese canal de navegación, y a las islas, por ejemplo, como yo siempre digo, no les ha quedado ni un centavo, sino miseria. Y ahora el 14 de diciembre venidero se cumple un siglo del reventón de los Barrosos II, aquel chorro de petróleo que asombró al mundo desde Cabima, que convirtió a Venezuela en el primer país de interés petrolero en el mundo, primer productor por muchas décadas, por varias décadas primer exportador. ¿Y petróleo para quién? ¿Petróleo para qué? ¿Dónde están las riquezas derivadas del petróleo en beneficio del pueblo añú y de los pueblos orilleros del lago y de los pueblos de la clase trabajadora petrolera? Esa es una de las reivindicaciones y luchas que tenemos que dar todavía, y por eso es tan importante conocer esa raíz del pueblo añú, que es el cacique Nigales, como yo digo, esa conexión con nuestra ancestralidad, ese afinque de nuestro sentido de pertenencia, de nuestro orgullo de la estirpe del pueblo añú, que es un pueblo que ha luchado siempre. Y por eso digo, cuando digo Payaguarayhuaywen, Payaguayten, cuando digo alegría, lo digo es porque a pesar de toda esa lucha, acá en Matimón, a pesar de que vivimos tiempos malos, aún estamos aquí, ¿no? Hemos luchado Ayagua Youjeyin, Ayagua Udagá, hemos luchado contra la gran serpiente, contra la oscuridad, contra la muerte. Aniañunte Ayé, y aquí estamos todavía los añú. Por eso es tan importante que sigamos estudiando quiénes somos, todos los conocimientos relacionados con nuestro pueblo, las artesanías que se conservan, la cestería, las tallas, el larén, los cantos, la poesía. El larén es un impulso vital del pueblo añú por la creación literaria, por la poesía y por el canto. Tenemos que estimularla y apoyarla. Tenemos que confederarnos, tenemos que dejar los individualismos, tenemos que dejar de un lado la cultura que nos impuso el capitalismo neoliberal y la cultura colonialista, de los individualismos, de los personalismos, y vamos a unirlos con humildad como un pueblo originario que somos, para poder ocupar los espacios que nos merecemos en el concierto nacional y para que podamos permanecer en el tiempo con las nuevas generaciones, tomando conciencia de que pertenecen a un pueblo originario que se llama Añú, Añungüe, somos Añú, Añunte, Añute, soy Añú. Así seamos solamente mestizos, porque sabemos que el proceso de mestizaje fue muy fuerte, perdimos el idioma, nos convertimos en criollos comunes y corrientes, pero la mayoría del pueblo maracaibero y zuliano, orillero, tenemos sangre y del pueblo añú. Y muchas personas, incluso famosas, cantantes como Betulio Medina, Moisés Medina, Armando Molero, Felipe Pirela, muchos artistas y muchas voces de nuestro pueblo tienen sangre añú, Víctor Alvarado, pintores de todas las artes, de todas las manifestaciones, gente luchadora, gente trabajadora, vienen del pueblo añú. Toda la producción de pesca artesanal del Zulia, en un 90%, la familia pescadora tiene sangre añú. Entonces esto debemos reivindicarlo, debemos reafirmarlo cada vez que los días finales de junio, el 23 que lo capturaron y el 26 que lo ejecutaron al cacique Nigales, al cacique del Hinogaste, su segundo cacique, y a todos los compañeros que resistieron esa gesta de más de un siglo, desde el 24 de agosto de 1499, que comenzó la invasión por el Golfo de Venezuela con el farsante de Alonso de Ojeda, que no descubrió nada, y hasta 1607, cuando este militar, Juan Pacheco Maldonado, logra derrotarnos, y por eso la historia la escribieron ellos, los vencedores, al estilo y al gusto de lo que les convenía, y nos impusieron mitos alienantes que ellos descubrieron, que ellos fundaron, que ellos poblaron, cuando es todo lo contrario. Ellos despoblaron y destruyeron, causaron genocidio, y encima de eso nos impusieron un memoricidio, porque intentaron asesinar la memoria colectiva de nuestro pueblo, que hoy con estos esfuerzos estamos reivindicando. Viva el cacique Nigales,
Viva el pueblo añú. Adelante, hermanas y hermanos.